Señor, le damos gracias por su presencia. Damos gracias, Señor, que aún en nuestras luchas, aún en los momentos difíciles, Señor, usted nos da un poder a través de su Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, permítanos en esta mañana sentir ese mismo Espíritu, ser honesto en las formas que necesitamos crecer, tener los pies bien puestos y dispuestos para la batalla que tenemos. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos brinda. Permite que la palabra de mi boca y los pensamientos nuestros sean de agrado para usted. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Quiero comenzar diciéndoles que cuando habíamos escogido este tema de la lucha espiritual, comenzando hoy, yo tenía unas dudas si eso fue el tema apropiado para un domingo en lo cual estamos celebrando los jóvenes que se están graduándose o recibiendo becas. Y estaba luchando a ver si eso realmente pudiera tener las palabras que nuestros jóvenes necesitaban. Dios confirmó mis inquietudes cuando yo recibí por correo algo escrito por uno de los jóvenes, Edwin Castro, que ustedes ya conocen, que no puede estar aquí con nosotros en esta mañana porque está trabajando. Vino al servicio de las 10:30 y tuvo que ir directo a su trabajo. Pero Edwin me mandó su testimonio. Y cuando yo leí ese testimonio era más que claro que Dios quería que habláramos de esa lucha espiritual. Porque este joven ha sido más honesto y más abierto con las luchas que él está teniendo en su vida que cualquier adulto que yo he visto. También quiero decirles que este fin de semana es que estamos terminando el proceso de confirmación de este año. El pastor Franklin, yo, Sarah Jane y Cristina Castillo estábamos con los jóvenes el fin de semana. Y terminando el proceso, nosotros tenemos una reunión con cada joven. Los jóvenes se ponen muy nerviosos porque se sienten que no van a pasar el examen o que le vamos a preguntar algo difícil. Pero la idea no es ponerle nervioso, la idea es tener esa oportunidad de dialogar a profundidad de su propia fe. Al terminar cada sesión, pedíamos al joven que podríamos orar por su familia. Y yo quiero decirles que a mí me impresionó. A mí me impresionó lo que ven nuestros jóvenes. A mí me impresionó la oración que ellos tienen en su boca por nosotros, sus padres. A mí me impresionó el hecho que nuestros jóvenes están súper claros que estamos metidos en una lucha espiritual. Yo estaba tan tocada en el proceso, les confieso, que Sofía, mi hija, se está confirmando este año. Y yo le dije a Sofía, mejor que yo no voy a estar en tu sesión. Yo prefiero que usted le cuente al pastor Franklin que quiere que ore por la familia, pero yo no creo que yo debo de estar ahí. Y me dice, mami, usted ha estado en todo el proceso. ¿Cómo no va a estar ahí en ese momento? Pero le hace a uno ver la magnitud del Señor. Saber que los hijos de uno oran por uno. Yo quiero hablar de esa lucha espiritual. Muchas veces creemos que la vida es solamente lo que podemos ver. Pero la verdad, como cristianos, estamos viviendo en el Espíritu. Y hay todo un trasfondo espiritual de nuestras vidas, de nuestras luchas, de nuestra iglesia. Y si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos enfrentando, no tenemos la estrategia apropiada para enfrentarlo. Si ven sus Biblias, por favor, abren sus Biblias en Juan 3, donde tenemos a Jesús dialogando con Nicodemo. Juan 3, comenzando con el verso 1. Dígame amén cuando lo tiene. Juan 3, 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo,
Fue de noche a visitar a Jesús. ¿Cuántas preguntas tenemos nosotros metido en nuestro corazón que aún tal vez los jóvenes de la iglesia, aún nuestros niños ven? Pero nosotros tenemos miedo nosotros mismos de ser honestos con nuestras luchas. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ya sabemos que hay un reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, usted y yo necesitamos estar en el Espíritu. Como metodistas nosotros creemos que el bautismo es de agua y del Espíritu. Y al aceptar a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Y nosotros tenemos una capacidad de ver no solamente las cosas enfrente, pero las cosas espirituales a nuestro alrededor. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La primera cosa en entender la lucha espiritual es reconocer que hay un reino espiritual. Hay un contexto espiritual que está afectando a nuestras vidas y si lo estamos ignorando, eso no significa que no está teniendo efecto sobre nosotros. Amén. Y muchas veces nosotros entramos en este santuario y tenemos tantas cosas que están pasando adentro, pero la persona a tu lado ni siquiera sabe. Porque es una lucha espiritual adentro. Toca a tu vecino y dígale, yo estoy con usted en su lucha espiritual. Yo estoy con usted en su lucha espiritual. No porque podemos ver todo, pero parte de nuestra responsabilidad como cristianos es reconocer que no es solamente lo que uno ve que me está afectando a mí. Voy a incluir en mi sermón de hoy parte del testimonio de Edwin porque sus palabras son tan impactantes y muestra que lo invisible en él estaba muy presente. Mi nombre es Edwin Castro y yo soy del El Salvador. Yo vine a este país cuando tenía 10 años. Mi vida no era lo mismo como era en mi país de origen. Yo no conocía quién era mi papá. Él nos dejó porque los tiempos fueron difíciles y los trabajos de muy poco pago. Es por eso que mi papá decidió que él debía de traernos a nosotros aquí para darnos comida. Antes yo había quedado con mi mamá, mi tía y mi primo en Salvador. Aunque los tiempos fueron difíciles, mi mamá siempre estaba allí por mí. Pero yo anhelaba algo y era mi papá. Yo sabía que él había ido a trabajar, a ayudarnos y estaba agradecido, pero yo como hijo necesitaba el amor de mi papá. Todos los amigos tenían su papá con ellos y eso me hizo llegar a un punto en lo cual estaba tan molesto con mi papá. De allí comenzó a formar todo mi enojo, toda mi ira. Y se creció y creció y creció hasta el punto que mi corazón estaba duro a todo lo demás. Esto es un joven que reconoce que hay una vida invisible, una lucha espiritual que está afectando su ser. Cuando mi papá por fin decidió que necesitábamos venir a los estados a vivir con él, me sentí fuera de lugar.
Yo estaba viviendo con un hombre que casi no conocía. Luego cosas intentaba cambiar. Él quería que fuéramos más cercanos, pero lo más que él intentaba abrazarme, lo más que le rechacé yo. Y lo más que formaba mi enojo. Él se frustró con el hecho que yo le negué y parecía que estábamos luchando en todo momento hasta el punto que luchamos físicamente uno contra el otro. Yo decidí que quería ser superior a mi papá y no pelear con manos, pero herirle de otra forma. Yo sabía que se haría de mucho daño a mi papá si me metí con personas malas. Por 3 años en el middle school, yo me metí con pandilleros, con Mara, que no importaba a otra persona. Y en todo ese tiempo mi papá me gritaba, me dijo que yo no valía nada y que nunca iba a hacer nada. Era el 4 de julio, hace 5 años, que yo tomé la decisión que quería ser otra persona. Gracias a Miss Susan, que me pidió acompañarla a Epworth, y a la pastora Jennifer, quien me hizo sentir como un joven normal. Comencé a ir a la iglesia casi cada domingo, aunque era difícil porque yo no sentí que era el lugar para mí. Levanta la mano si has sentido en un momento que no pertenece a la iglesia usted. Que toda la gente aquí debe de saber, debe de tener las cosas en orden y su vida no está. Todos hemos sentido así. Yo no lo expreso tal vez, pero hay momentos en que la lucha interna de uno es tanto que uno ve que todo el mundo está calmo y dice, yo no quepo aquí. Yo venía aunque sentí que no pertenecía. Yo no conocía nada de Dios, pero comencé a meterme con los jóvenes. Mientras pasaba el tiempo, yo comencé a aprender de Dios y su poder. Yo comencé a sentir que podía ser una nueva persona haciendo las cosas correctas. Cuando hice mi confirmación, me fui a Rock, un retiro, donde yo le pregunté a la pastora Jennifer, ¿qué significa perdonar? Ella me explicó que el perdón es algo que nosotros somos llamados como cristianos. Al principio tal vez no era tan difícil, pienso yo. Pero cuando me imaginé enfrentando a mi papá, era súper difícil. Yo le texteé, por favor, papá, perdóname. Yo quiero hacer lo mejor por nosotros. Y aunque todo no era perfecto, me dio una nueva fuerza en mi vida. Este joven nos está hablando de una lucha espiritual. Y usted no sabe qué pasa en la vida de la persona a su par. Pero yo estoy clara y segura que hay una realidad invisible, espiritual, y muchas veces los retos más fuertes en la vida de la persona a tu par son retos espirituales. Falta de perdón, enojo, dolor, depresión, enfermedad, y muchas veces nosotros ignoramos que ese mundo espiritual está teniendo efecto en lo actual. A veces nosotros peleamos en contra de nuestro propio pecado. A veces nosotros peleamos con las consecuencias de otro pecado. A veces peleamos contra las injusticias sociales, el pecado corporal, que falta de acceso a dinero, poder, recursos y salud. En la vida de este joven lo vemos. Una familia donde no hay distribución de recursos igual en este mundo, donde el papá tiene que salir para dar lo mejor a su familia, donde el niño sufre, donde el enojo en el niño va creciendo de tal forma que aún él entra en pecado por no poder. Levanta la mano si ha visto eso. Levanta la mano si ha conocido cómo pasa esos movimientos espirituales. Negar que hay un contexto espiritual nos deja indefensos en contra de lo que el diablo quiere tener. Pero Dios es victorioso. Toca a tu vecino y dígale, en Cristo soy victorioso.
En Cristo soy victorioso, porque Cristo me ha dado la victoria. Porque aún que hay pecado, aún que hay maldad, aún que hay sistemas corruptos, aún que hay injusticia, Dios me ha dado una armadura del Señor que me permite enfrentar aún las cosas que amenazan mi propia vida. Edwin sigue. Mi papá no cambió en la forma que yo quería. Eso me hizo enojar hasta el punto que renuncié a la iglesia por un año completo. A veces pensamos que la vida cristiana es sí o no. Decimos sí al Señor y ya todo está libre. Edwin muestra que aún después de mucha dificultad podemos venir a decir: Señor, yo quiero que usted me ayude en esta batalla. Yo quiero que usted me ayude a perdonar. Yo quiero que usted me ayude a dejar el enojo. Yo quiero que usted me ayude a tener amigos como yo debo de tener. Pero en el momento en que Dios no contesta la oración como quisiera, en el momento que el perdón no está devuelto a nosotros sentimos incapaces de seguir. Levanta la mano si has sentido en un momento vencido. Yo creo que nos pasa, pero no somos tan valientes como este joven de hablar de la lucha interior que tenemos. Dejé de ir a la iglesia por todo un año, dice, pero Dios no me dejó en paz, gracias al Señor. Dios me dijo que era momento de volver y yo recibí una llamada de la pastora preguntándome si yo quería asistir al retiro de Rock otra vez. Me hizo sentir alegre porque yo sabía que iba a crecer en mi relación con Dios, pero mi trabajo no me dejaba salir. ¿Cuántas veces ustedes han intentado tomar un paso adelante por el Señor y hay obstáculos muy grandes? ¿Sabe qué hizo este joven? Fue el retiro aún. Perdió su trabajo. Perdió su trabajo por ir a un retiro cristiano. Y eso es lo que dice. Yo sentí que algo me estaba diciendo que debía de ese retiro. Yo sentí que Dios quería que yo fuera. Y aunque perdí mi trabajo, yo no sentí enojo porque yo comencé a asistir a la iglesia otra vez. Y de ese entonces yo comencé a asistir al ministerio de los jóvenes y decidir en este momento que yo no me iba a dar por vencido y que yo no iba a dejar a Dios a un lado porque Él siempre ha sido fiel. Amén. La lucha espiritual requiere que tenemos el valor de ser honesto con la lucha que tenemos y que seamos abiertos a lo que Dios está haciendo. De nada sirve si fingimos que todo está bien en todo momento, porque perdemos hasta la batalla. Mientras seguía creciendo en mi fe, los pastores me invitaron a un retiro en español, el retiro de familias, donde yo sentí el poder de Dios sobre mí. En el camino de regreso pedí estar en el carro con la pastora Jennifer y yo le dije: usted conoce el texto donde hay un joven que comienza a escuchar su nombre en la noche. Sí, dice la pastora. Bueno, pastora, eso ha comenzado a pasar para mí. Ella me volvió a ver y dijo: ¿qué? Y yo solamente le quedé viendo con una sonrisa. Y la pastora me dijo: contesta la voz de esa lucha por tu propia vida. Hay un contexto espiritual. La persona que usted ve enfrente no le está diciendo toda la lucha que tiene dentro de su corazón, pero el Señor sabe. Y la esperanza de hoy, el mensaje más importante de hoy es que Dios no nos deja desamparados. Dios nos da recursos en la pelea. Muchas veces pedimos la protección del Señor y cuando algo pasa, alguien se enferma o el papá no recibe el perdón, nosotros decimos: el Señor me dejó.
Pero Dios nos da recursos de poder aún en medio del pecado, de la maldad y de nuestra falta de esperanza. Entonces, si vemos en nuestras Biblias, en Efesios, comenzamos a ver que somos llamados a ser hijos de la luz. Y lo que está haciendo este joven es mostrando su lucha a la luz y poniéndolo a la luz ayuda a ustedes. Me ha ayudado a mí extraordinariamente esta semana. Podemos escoger ser personas de la luz, mostrando que no es por nuestra fortaleza ni nuestra buena fe que estamos donde estamos, pero que estamos necesitados, luchando con el perdón, intentando enfrentar el enojo en nuestras vidas, pero aún en nuestra humanidad estamos escogiendo ser hijos de luz. Amén. Segundo, podemos tomar la armadura del Señor. En los 2 domingos que viene el pastor Franklin y yo vamos a estar predicando de qué son las cualidades de la armadura de Dios, pero no son las cosas que uno piensa, no son las cosas que tal vez serían más fácil, son cosas tan profundas como, déjame leerle, cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Son cosas internas, espirituales, que nos da fortaleza a enfrentar lo que está enfrente. El pastor Franklin y yo estamos usando el metáforo de un juego de fútbol en esa lucha espiritual. Me puse a reír porque le digo al pastor, solo a través de mi esposo te puedo seguir en eso, porque fútbol no es mi pasión. Pero aquí tengo los tacos de mi amado, los tacos que nadie más que su esposa debe de tocar porque hieden. Estos tacos son los tacos que se pone mi esposo cuando está haciendo lo que más le da gozo. Hasta se puso a reír después de las 10:30 a enseñarme su camiseta de Barcelona. Hasta la camisa tengo, me dice, y vos tenés mis tacos, ¿no? Él le gusta jugar fútbol, le gusta y está tan metido en su experiencia. Me acuerdo cuando fuimos a ver uno de los primeros juegos donde Sofía y Daniel, nuestros niños, estaban jugando. Y Edgar les queda viendo un rato. Me dice, Jennifer, juegan como mariposas. ¿Cómo? Yo le digo, es que juegan como mariposas, dice. Están como volando, están distraídos, no tienen corazón para el juego, no tienen estrategia, no se están metiendo su pasión al juego. Y le dejo hablar y hablar y hablar y le digo, amor, son niños de 6 años, no van a jugar como vos. Pero cuando sabemos qué es el juego, cuando sabemos que la batalla es por nuestra vida propia, cuando sabemos las consecuencias pueden ser una vida sumergido con falta de perdón, con enojo, vamos a jugar con todo corazón. Vamos a jugar con estrategia. Vamos a reconocer que no es solamente lo que se ve. En el mundo espiritual, Dios nos da armamento y herramientas a luchar. Quiero terminar sugiriendo que el primer recurso en la lucha espiritual es la oración. Toca a tu vecino y dígale, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar de una forma que uno sabe que su vida depende de eso. Hay que orar sabiendo que en nuestras familias hay una lucha por las relaciones, hay una lucha por nuestros corazones, hay una lucha interna que está afectando lo visible. Y en la medida que seguimos siendo llenados del Espíritu Santo, yo siento que Dios va revelando las cosas que más y más hay que cambiar en nuestros corazones.
Comenzamos a ver idolatría, que a veces ponemos miles de cosas adelante del Señor. Comenzamos a ver que el duelo se queda en el corazón de forma que la esperanza no puede crecer. Comenzamos a ver nuestra falta de seguridad, nuestra falta de confianza en los demás, el espíritu de rebelión que existe en nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro resentimiento. Y una vez que Dios comienza a revelar eso, tenemos la capacidad de usar ese don del Espíritu a cambiar lo invisible, que resulta en cambios tangibles, como la vida de este joven. Su vida no ha terminado, su lucha no ha terminado, su familia no está en perfecta paz, pero él habla claro de una fuerza que siente, de una esperanza que sigue buscando y de una decisión, seguirle al Señor con el poder que el Espíritu le da. Como iglesia, eso es lo que yo quiero por nosotros. Oramos. Señor, le damos gracias por testimonio de un joven que fue tan valiente, de un joven que no pretende tener todo perfecto, de un joven que tan claramente muestra cómo circunstancias afectan corazones y como corazones duros afectan decisiones y como decisiones pasan a la violencia. Y también como usted con su Espíritu poderoso puede entrar en medio de toda esta cadena a cambiar vida en su nombre. Señor, no queremos ser una iglesia que no ve lo invisible de su Espíritu. Queremos ser personas que sientan lo palpable que es usted en medio de nosotros. Queremos ser una iglesia, Señor, que estamos dispuestos a jugar, pero jugar con corazón, jugar con deseo, jugar con habilidad de ser estratego. Señor, jugar en su poder. Perdónanos, Señor, por intentar fingir que tenemos todo bajo control. Permítanos, Señor, cantar victoria en su Espíritu solamente. Y gracias por la vida de Edwin. Gracias por las personas que fueron luz en su vida. Gracias, Señor, por el ejemplo de transformación cuando nosotros nos ponemos en manos de usted. Renuévanos, Señor. Renuévanos con su Santo Espíritu. Amén.